profesionales que son el alma de muchos edificios en Madrid, en toda España, responsables no solo de la seguridad y el mantenimiento y la limpieza, sino también en muchos casos de la convivencia entre vecinos. Su labor, muy importante, ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Daniel Lorente es el presidente de EFUCA Madrid, de los empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena por esa condecoración. Pues muchas gracias. La verdad es que nos pareció un detalle que nos la dieran. Bueno, solemos pasar bastante desapercibidos, pero ya hemos agradecido también que nos dieran esta condecoración a todos los trabajadores de fincas urbanas. Bueno, porque cuando hablamos de empleados de fincas urbanas estamos hablando de porteros, de conserjes y de garajistas. Sí, efectivamente el convenio agrupa estos tres cargos, por así decirlo. Y bueno, son sobre todo el de garajistas, es algo más diferente, pero bueno, estamos los tres amparados bajo el mismo convenio, sí. Bueno, ¿en qué se diferencia? Porque seguimos todavía confundiendo, al portero del conserje. Sí, la verdad es que esa confusión se suele dar mucho. La diferencia es básicamente la vivienda. El portero tiene vivienda en el edificio en el que trabaja, como parte del salario, mientras que los conserjes viven aparte y tienen que desplazar todos los días al puesto de trabajo. Y ya los garajistas o vigilantes de garaje es algo más evidente la diferencia, porque no se dedican a edificios de vecinos, sino a garajes. Exactamente. En el portero y el conserje, las funciones entiendo entonces que son o las mismas o muy parecidas, que la diferencia es dónde vive cada uno de ellos. Por cierto, ¿cuáles son realmente las funciones de los empleados de fincas urbanas? Porque muchas veces pensamos que el portero, el conserje, como tú dices, los garajistas van un poquito por otro lado, pero no creemos que están un poco para todo. Y supongo que no es así, ¿no? Sí, efectivamente no es así. O sea, hay algunas diferencias entre porteros y conserjes. Básicamente es la disponibilidad que puede tener cada uno de ellos. Pero al hablar de las funciones comunes, la principal función de los tres encargos es la vigilancia. O sea, el velar por la vigilancia y por la seguridad del edificio o del garaje donde trabaje. Ese es el principal cometido. Luego, aparte, están temas de mantenimiento menores, por así decirlo, nada que requiera de personal especializado, y aparte la limpieza del centro de trabajo, del edificio o del garaje. Eso sería básicamente las principales funciones. Luego hay otras, ya pues edificios que tienen piscina, que tienen jardín, tienen que llevar mínimo mantenimiento del jardín, todo sin llegar, claro, a lo que sería un trabajo especializado. O sea, un portero no puede efectuar la poda de un árbol, o no puede trabajar con los productos químicos si no tiene digamos la certificación que se lo permita. Y en mantenimiento pues pasa un poco lo mismo. O sea, podemos hacer trabajos básicos. Al final siempre hacemos más de lo que digamos que marca el convenio. Efectivamente, sí. No nos cuesta pasarnos en ese aspecto, y como pues una característica de nuestro puesto de trabajo es que solemos estar muchos años y llevamos a entablar pues relaciones con nuestros jefes, digamos. Porque una peculiaridad de nuestro gremio es que no tenemos un jefe y muchos empleados, sino al revés. Es más un empleado para muchos jefes. Es verdad, nunca se me había ocurrido verlo de esa manera, pero es cierto que echamos mano de vosotros para cosas más peregrinas muchas veces, incluso para cosas que... Al final es verdad que en la mayoría de los casos, si hay una buena relación, un trato de respeto y pues no hay ningún problema. El portero conserje no va a tener problemas en excederse un poco de sus funciones. Siempre, eso sí, si hay una buena relación, todo va más fluido, por así decirlo. Oye, ¿siguen siendo profesiones con futuro? Te lo digo porque hubo un momento cuando aparecieron los primeros porteros automáticos que la gente dijo,
están llamados a desaparecer. Los porteros, los conserjes están llamados a desaparecer porque todo se va a poner al servicio de la tecnología. Fíjate, desde que aparecieron los primeros porteros automáticos, luego han aparecido cámaras de vigilancia. Te quiere decir, ha aumentado muchísimo la seguridad, por ejemplo, de los edificios. Hay otras cosas en las que nada os puede sustituir. ¿Pero hay futuro en esta profesión? Pues realmente, en mi opinión es que sí. O sea, eso se ha dicho muchas veces, con cada avance tecnológico se ha dicho, con los porteros automáticos, los videoporteros, las cámaras de seguridad, las cerraduras más, las puertas automáticas. Cualquier avance de seguridad ha puesto en entredicho este puesto, por así decirlo, pero en el fondo no es un puesto que esté en peligro. O sea, sigue habiendo porteros y conserjes porque lo que nosotros ofrecemos a los edificios es mucho más que eso. O sea, al final dicen compañeros míos que hasta llegamos a ser psicólogos en muchas ocasiones. Es un cargo tan amplio que abarca tantas ramas que digamos que no está en peligro. No hay ninguna tecnología todavía ni inteligencia artificial que pueda realizar nuestro puesto de trabajo. Fíjate que es verdad esto que dices, que hacéis una labor fundamental en ese sentido, ¿no? Un buen portero puede pacificar perfectamente una comunidad de vecinos y un mal portero puede exacerbar los ánimos y crear incluso enemistades. O sea, quiero decir que ahí tenéis una labor psicológica que seguramente no contempla vuestro convenio para nada, pero que ahí está. Y no te digo nada ya en edificios, por ejemplo, donde hay muchas personas mayores, donde hacéis unas labores extraordinarias, ¿eh? Quiero decir, ayudando a esa gente mayor, acompañando a lo mejor a alguien que viene a verles, haciéndoles compañía mientras reciben, yo qué sé, una visita que no es de su entorno más cercano, para vigilar que no ocurre nada. Todo ese tipo de cosas son las que seguís haciendo a pesar de las tecnologías. Sí, efectivamente, todo eso sigue. Con las personas mayores es uno de los motivos por los que se han acordado de nosotros para la condecoración de la Cruz de Mayo, del 2 de mayo. Claro. Por ejemplo, se vio en la pandemia, se vio en Filomena, o en este caso tan desagradable de Valencia, en el incendio en el que el portero que el conserje estuvo ahí jugándose su propia vida para salvar a sus vecinos. Pues es verdad que estas cosas son las que no se ven, no es del día a día, pero para lo que estamos ahí. Yo recuerdo durante la pandemia a muchos vecinos en muchos edificios, aquí en porteros de la zona y tal, cómo iban diariamente a hacerles la compra, a hacerles ir a la farmacia para los vecinos más mayores, los que eran más vulnerables. Y bueno, y todo esto muchas veces con el riesgo que eso llevaba cada uno a su propia casa. Pues sí, es cierto. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía a mi mujer embarazada de 7, 8 meses y seguía saliendo a trabajar, yendo a la farmacia, al supermercado para algún vecino. Es decir, que estamos ahí, eso no se puede suplir, no es un cargo que corra ese tipo de riesgo de que desaparezca. Efectivamente, y ojalá no lo hagas nunca, porque es verdad que seguís haciendo muchísima falta. Por cierto, no he preguntado, ¿qué tipo de formación necesitáis? Pues para ser portero conserje, en principio nos hace falta una formación básica, ya cada uno la que tiene de... Sí. Un segundito, perdón, que estoy en trabajo. Perdona, ¿a qué piso vas? A un 11. Vale, tienes que llamar primero al telefonillo, por favor. Sí, pero al telefonillo. Gracias. Vale, perdón. Daniel, ha sido perfecto. Acabamos de ver en directo cómo actúa un portero de finca responsable, que es controlando, entre otras cosas, quién entra y quién sale del edificio. En fin, que me ha encantado. Es que eso nos pasa mucho, que la gente, algunos repartidores o quien sea, entran como Pedro por su casa. Ya. Claro,
siempre hay que comprobar que sean realmente un repartidor, que vengan a este edificio, que, bueno, no podemos dejar pasar a cualquiera en cualquier momento. Claro que sí. Daniel Lorente, presidente de los empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿qué fue, niño o niña? Eso fue niña. Niña, que tiene ya Sí. 2 años o... 4 desde ¡Uy, la madre! pandemia, 4 ¡Uy, años, es verdad! claro. Estoy yo fatal. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Sí. En fin, Nada, Daniel, que enhorabuena de verdad por esa condecoración tan merecida que ha otorgado la Comunidad de Madrid. Sí, ¿me dime. permites un segundito? Sí, claro. Te quería invitar, si algún portero, conserje, vigilante de garaje nos está oyendo, Sí, que esta asociación se ha creado para darnos voz, para no estar solos, que es una de las peculiaridades que tenemos, que estamos siempre solos es verdad. ante todo lo que nos pueda suceder. Tenemos muchas veces situaciones muy complicadas, que muchas veces cada uno no sabe cómo afrontarlas, y desde esta asociación, desde FUCAMadrid, nos estamos uniendo para dar este apoyo principalmente y para poder mejorar el día a día de tantos empleados de fincas que no lo están pasando bien. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Recordemos que la asociación se llama FUCAMadrid. ¿Cómo Sí, se pone? de las siglas de Sí. empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Muy bien. Se os busca en Google y ahí estáis, ¿no? Sí, estamos en Google como FUCAMadrid, FUCAMadrid Porteros, sale creo que la primera opción. Sí. Ahí aparece el teléfono, correo electrónico o cualquier forma de... incluso Facebook, redes sociales como Twitter, Muy para bien. poderse poner en contacto con nosotros. Y bueno, pues seguir sumando, seguir creciendo como asociación para Bueno. poder llegar a luchar nosotros por nuestros derechos. Claro que sí. Hemos Pues, comprobado que si no hacemos nosotros... Daniel, que tengo que dar paso a los informativos. Bueno, animamos a todos los empleados de fincas urbanas a que se pongan en contacto con FUCAMadrid. Daniel Muchísimas gracias Lorente, por esta entrevista, ha sido un placer. lo mismo te digo, que tengas una buena jornada de trabajo. Igualmente. Llegan las noticias, enseguida volvemos.